Hola, en este módulo voy a explicarte cómo se comparten los archivos dentro de Windows Vista. Bien, para hacerlo esto es sumamente sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un folder, una carpeta en el desktop. Bien, para esto le damos un clic con el botón derecho del mouse. Aquí escogemos New y luego aquí Folder. Vamos a escribir File Server. Bien, déjame explicarte algo un poquito para que entiendan más o menos esto del File Server. Para tener un File Server no se requiere tener un servidor como por ejemplo un Windows Server. Esto es importante que usted lo entienda. Normalmente muchas personas dicen, no, yo tengo un servidor que es file server, pero puede ser una máquina que tenga este recurso compartido, este folder, esta carpeta, y que otras computadoras se puedan conectar a este dispositivo o a esta computadora. Ok, cuando tienes una máquina, una computadora que tiene un folder compartido y que otros usuarios se acceden a esta carpeta, pues esto realmente es un file server. Bien, no es que tengas que tener una aplicación en específico, o utilizar Linux, o utilizar Windows Server. Usted puede utilizar cualquier sistema operativo que le permita a usted compartir archivos. Y la realidad del asunto es que usted puede crear entonces un file server, ¿okay? Así que no se requiere una plataforma en específico. Ahora, a nivel de seguridad, a nivel de permisología, a nivel de lo que son cuotas y todo esto, pues hay aplicaciones que usted puede añadir, por ejemplo, en Windows Server, que son sistemas para manejar folders compartidos y manejar lo que sería el file server. Así que realmente no es que requieras tener Windows Server o no es que requieras tener Linux o, por ejemplo, o Apple. Puedes hacerlo en cualquier sistema operativo, pero si quieres a nivel de seguridad y hacerlo correctamente, yo te recomiendo o que lo hagas en Linux o que lo hagas en la área de lo que sería Windows Server, por ejemplo, 2008 o 2012. Bien, ahora voy a explicarte cómo entonces se comparte esta carpeta. Aquí ahora mismo tengo la carpeta que la creé, la desarrollé aquí. Y dice, se llama File Server. Le voy a dar un clic con el botón derecho encima de la carpeta. Y aquí hay una opción que se llama Share. Le voy a dar un clic. En esta ventana es donde yo activo la permisología para poder compartir entonces la carpeta. Bien, si usted le da un clic aquí, va a encontrar que dice User. En mi caso va a decir User, pero puede decir, por ejemplo, otro nombre. Aquí dice Everyone y aquí dice Create a New User. Pero si te fijas en esta área arriba dice escoge las personas con la cual deseas compartir, por ejemplo, esta carpeta. Aquí, everyone quiere decirles que son todos los usuarios que están en la red, ¿ok? O todos los usuarios que se puedan conectar a la misma. Esto no brinda ningún tipo de seguridad. Esto lo que está haciendo es que está permitiendo que cualquier usuario que desee conectarse a esta carpeta pueda hacerlo. Ahora, si usted desea que sea un usuario en específico, por ejemplo, Luis, el usuario Luis, y usted desea que este usuario se conecte a esta carpeta, solamente este usuario, pues usted debe entonces buscar aquí al usuario Luis. Si Luis no está aquí, o sea, no lo ves porque no está creado, debes crear esto en nuevo usuario. Es importante, súper importante, que si usted va a añadir al usuario Luis aquí, lo va a crear, y ese usuario sí realmente existe, o sea, es un usuario que está en la red y que utiliza como nombre de usuario Luis, usted debe crear ese usuario exactamente a como el usuario lo utiliza en su computadora. Quiere decir que si Luis utiliza como username Luis, pues usted va a crear el usuario con el username Luis. Y si él usa el password 123, pues usted le va a escribir aquí el password 123 cuando crea el usuario. Si ese usuario se llama Luis, pero la cuenta es Luis 1 o Luis 2, usted debe crear entonces aquí la cuenta como Luis 2 o Luis 1 y el password que el usuario utilice. Esto es bien importante para completar el proceso de autenticación y que realmente permita al usuario acceder a este folder. Si usted no lo hace así, simplemente va a recibir un mensaje que no permite el acceso o que ese usuario no tiene privilegios para acceder a ese folder. Bien, en mi caso, entonces voy a utilizar Everyone para explicarte el procedimiento. Y aquí me aparecen varias opciones, por ejemplo, me aparece la opción Contributor y me aparece la opción Co-Owner. Yo voy a utilizar la opción Co-Owner para activarla. Bien, ¿cuáles son estas funciones? Esta función que realmente es que me permite si puedo escribir o no escribir o modificar dentro del folder. Bien, vamos entonces a darle aquí Done. Bien, ya está, si te fijas, está compartido este folder. Esto es bien fácil. Ahora, no es la única forma de cómo puedes compartirlo. Por ejemplo, si entramos aquí a la parte de propiedades, por ejemplo, aquí donde dice Sharing, me aparece entonces el folder aquí compartido. Este es el Network Path. Y aquí dice Share, me aparece entonces diferentes tipos de opciones, como por ejemplo, cambiar las permisologías
a nivel de añadir personas, remover usuarios y aquí detener la opción de compartir. Bien, en mi caso voy a detenerla para que veas exactamente cómo es. Si te fijas, ya no está compartido. Vamos a darle un clic con botón derecho, propiedades. Aquí donde dice sharing, puedo entonces pues, añadir los usuarios y compartir. Vamos aquí a añadir los usuarios, everyone. Digo, everyone es un grupo importante, es un grupo, no es un usuario. Ok, vamos a ponerle aquí corner, share, ya está. Ahora aquí donde dice Advanced Sharing, yo puedo entonces especificar algún tipo de permisología dentro de ese folder, por ejemplo. Vale, continuar. Share this folder. Aquí donde dice Permission, tengo Everyone. Le voy a dar Full Control. Full Control es para que pueda entonces escribir y pueda modificar dentro de lo que sería ese folder. Aplico y OK. Aplico OK. Y aquí entonces ya tengo entonces el folder compartido y a nivel de Advanced Sharing tengo una permisología que le estoy añadiendo los privilegios y la permisología para que este grupo pueda entonces tener un full control dentro de lo que sería esta carpeta. Bien, ahora vamos a la parte de Security y aquí en Everyone tengo un full control. ¿Okay? Bien, vamos entonces a darle Close y ya tengo entonces mi carpeta compartida. Algo que usted debe saber que es muy importante, muy importante. Cuando esté trabajando con esto, debe verificar las propiedades a nivel de lo que es el Network and Sharing Center, de lo que sería entonces cómo está estructurada la red. Por ejemplo, si está la opción de compartir archivos o compartir impresoras activadas y ciertas funciones que son bien importantes que usted le dé una miradita antes de hacer este ejercicio. Ok, por ejemplo, voy a entrar a la parte del Control Panel y aquí donde dice Network and Internet le doy un clic. Aquí donde dice Network and Sharing Center le doy un clic. Y aquí, por ejemplo, dice Network Discovery. Esta opción es bien importante. Ok. Por aquí es realmente lo que está permitiendo a esta computadora es ver a otras computadoras del network o dispositivos que estén visibles en la red. Así que siempre vamos a poner aquí en activado. Y aquí, por ejemplo, File Sharing está activado. Public Folder Sharing lo tenemos en off. Printer Sharing lo tenemos en off porque no hay impresoras instaladas. Eso lo vamos a hacer más adelante. Y aquí donde dice Password Protected Sharing. Esto es bien sumamente importante. ¿Qué es esta opción? Esta opción lo que indica es que los usuarios que puedan acceder a esta computadora son los que tengan cuenta dentro del sistema. O sea, por ejemplo, Luis, si usted crea la cuenta Luis, pues sí va a tener acceso. Si ese usuario no tiene cuenta en el sistema, no va a poder entrar al recurso compartido. Pues en mi caso yo lo voy a poner off aquí, para que no importa si tiene cuenta o no, pues pueda acceder a la computadora. Esto es bien importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque si no te vas a tratar de compartir los archivos y no te va a salir. Así que mi consejo es, primero que practiques con permisología Everyone y practiques utilizando lo que es el Password Protected Sharing en off para que puedas verificar si puedes acceder a esta computadora y ahí empieces entonces a compartir los archivos. Luego que te salga este ejercicio, pues lo haces un poquito diferente. Lo pones en Password Protected Sharing y debes crear la cuenta de usuario que el usuario utilice en su computadora. Por ejemplo, si es Luis con el password 123, pues tú creas esa misma cuenta aquí. No se te olvide añadir ese usuario en las opciones compartidas del folder. ¿Qué opciones? Pues si vienes aquí a la X, por ejemplo, en Share, vamos a darle aquí. Deja que el sistema procese. Bien, aquí pues tú añades, por ejemplo, a Luis. Si vas a añadir Luis, pues añades Luis, por ejemplo, o al usuario que fuera. Esto es bien importante porque si no, realmente no te va a dejar acceder y entonces vas a tener problemas de permisología. Bien, ahora, hay algo que te voy a añadir en este video, en este módulo, y es cómo tú añades la opción de ROM. Aquí si te fijas, no aparece la opción de ROM dentro de este menú. En Windows XP me aparecía, pero aquí no me aparece. Pues aquí lo que voy a hacer es para activarla, le voy a dar un clic con el botón derecho, aquí, encima del Start. Propiedades. Ok. Bien, aquí donde dice Customize, le doy un clic. Y aquí voy a buscar Run Command. Míralo aquí. Ok. Aplico. Ok. Voy a Start. Y aquí lo tengo. Si yo escribo, por ejemplo.
Ok, vamos a ponerle 127.0.1. 127.0.0.1 es hacerle un loop back a esta máquina para yo ver la información de esta máquina. Si te fijas, me aparece aquí el folder. Ok. Muy bien. Si yo copio, por ejemplo, aquí un folder, test. Si entro aquí al folder original, voy a ver entonces el folder que creé. Ok, bien, eso es bien importante. Realmente lo que vas a hacer es que en vez de escribir el loopback, pues escribes el IP que tiene esa máquina. Por ejemplo, si estás en la máquina de Luis, pues verificas el IP en el command prompt, por ejemplo, escribiendo ipconfig, vas a la máquina de Luis y aquí escribes, por ejemplo, en run, // el IP de la máquina, que es la máquina que está compartiendo el folder, le das enter y vas a poder acceder a ese folder en específico o a los folders que usted tenga ahí. Importante, si no puedes acceder, es por dos razones. Por varias. Por ejemplo, que el IP que estás poniendo no es el correcto. Tienes que verificar cuál es el IP. Es el punto 1. El punto 2 es que la opción de password protected sharing está activada. Tienes que deshabilitarla siempre y cuando no tengas si tienes una cuenta en el sistema, no tienes que desactivarla. Por ejemplo, la cuenta de Luis o la cuenta del usuario. Pero si no la tienes, entonces sí debes deshabilitarla para que te deje acceder. Si no, no te va a dejar acceder al equipo o al folder. Bien, y dentro del folder, pues aquí en permisología debes tener a su usuario para que le permitas acceder y hacer los cambios. Por ejemplo, que puedas escribir un folder, o sea, añadir un folder o añadir un archivo o modificarlo. Si puedes acceder y no te permite modificar algún archivo, algún folder en específico, tienes que verificar la permisología a nivel de lo que sería, por ejemplo, en TFS. Por ejemplo, en esta área. Por ejemplo, que te permita modificar o no modificar. ¿Cómo tú editas esto? Escoges al grupo o al usuario que sea y le das edit y aquí te va a permitir entonces marcar o quitar o añadir, por ejemplo. Muy bien, yo le pongo full control para entonces tenerlo con todos los privilegios. Bien, así que esto es realmente el ejercicio para compartir archivos y carpetas dentro de Windows Vista. Entonces es importante que practiques este módulo y nos veremos en el próximo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.